Muy buenas noches, señoras y señores, a una nueva entrega de Tarea Fina Televisión, este programa donde nos dedicamos al análisis, a la formación, a volver a tocar ciertos temas que considerábamos conocidos. Y en el día de hoy, en lo que es el formato clásico de Tarea Fina, vamos a ver la Constitución del 49. ¿Qué es, cómo se hizo y para qué sirvió? ¿Y para qué puede ser considerada una nueva forma de democracia? Y si es posible tener una nueva forma de democracia que no sea como la que tenemos actualmente, liberal y representativa, sino una más directa y que busque la justicia social. Pero antes de eso voy a presentar a mi compañero, Román. ¿Cómo anda, Román? Bien, Gonzalo, gracias. Extrañé venir al programa, estuve reincorporado, ausentado. Estuvo discutiendo paritarias. Exactamente, sí, paritaria con estos tipos que nos valora mucho el movimiento obrero, esta gente, la verdad que es divino, sí. Pero bueno, acá estamos de vuelta, agradecemos a Mariano, a Marcos por el espacio de Hora 60. Exactamente. Y le decimos a la gente que si tiene un celular puede descargar la app de Instagram, Facebook y nos pueden buscar, y también en la de Twitter como Tarea Fina TV. Exacto. Espectacular, ahí pueden encontrar todo el material, los programas pasados. El programa pasado que fue la Constitución de Chaco. Exactamente, que por eso queda casi pegado con el programa del día de hoy, que va a tratar más o menos, en vez de Constitución de Chaco 1951, la Constitución Nacional de 1949. Y tenemos un gran invitado, ¿no? Exactamente, así te parece que lo pase a presentar. Por favor. Muy bien. Buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, Marcelo. Muy bien. Muy bien. Ante todo, Marcelo, me parece lo que hacemos siempre en el programa es lo siguiente. ¿Te querés presentar? ¿Quién sos y a qué te dedicas? Mi nombre es Marcelo Koenig, yo soy secretario general de Descamisados, vivo de mi propio trabajo, que es ser docente. Soy docente en varias universidades, en la Universidad de Buenos Aires, que es la universidad donde me recibí, en la Universidad de José C. Paz, la Universidad Nacional de José C. Paz, en la Universidad Nacional de Avellaneda, en la Universidad Nacional de Lanús y en el Instituto Superior de Derechos Humanos Madre de Plaza de Mayo. Muy bien. Creo que va a ser interesante, Román, hablar de este tema de la Constitución del 49 con alguien que tiene responsabilidad política, ¿no? Exactamente. Además de académica. Académica, sí. Y estando en los 70 años del aniversario de... También, los 70 años que un poco vamos a hablar de eso. ¿Por dónde te parece que empecemos, Román? Y podríamos contextualizar un poco la Constitución vieja y el paso hacia la nueva, ¿no? Sí. A ver, para ponernos en contexto. El libro que escribiste se llama Constitución del 49, la Constitución para todos. Sí, una introducción a la Constitución del 49, el pensamiento de Sampay y el concepto peronista de propiedad en función social. Muy bien. Todo eso tiene subtítulo, pero el título es una Constitución para todos. Excelente. Marcelo, antes de pasar a lo que vos decías Roma, ¿por qué la necesidad de escribir ese libro? Bueno, ese libro lo escribí hace algunos años con la idea que sigo teniendo al día de hoy, que es necesario construir una nueva Constitución. O en realidad es necesario empezar con la discusión de una nueva Constitución, porque las constituciones siempre tienen una correlación necesaria con los proyectos de país. Y en la medida que uno va transformando la realidad y va construyendo un nuevo proyecto de país, es necesario que esa estructura del poder, y no otra cosa que las reglas de la estructura del poder, es una constitución, el más alto rango legal que pueda haber, es necesario cambiarlo y adoptarlo a ese proyecto y adoptarlo a ese, por llamarlo de alguna manera, pacto de convivencia entre los argentinos que regula las reglas del poder. Muy bien, vos, Roma, que le querías... No, está bien. Igual yo soy muy rosista, así que me gustan más los pactos federales, así que... Y es que pero, en realidad yo, que también soy rosista, creo que Rosas dice una cosa
que a veces se lee mal cuando dice la Constitución es solamente un papelito. En realidad, Sampay, que es el autor intelectual de la Constitución del 49, toma la idea de constitución material y constitución formal de un pensador alemán, un socialista alemán que se llama Ferdinand Lassalle, que plantea que existe una constitución real, que son la articulación de los pliegues del poder, o como realmente se dan en la interacción entre los distintos actores políticos y sociales, y que la constitución formal, la constitución escrita, no puede sino ser en gran medida un reflejo, aunque no solamente un reflejo, de esa constitución real. E incluso usa la misma palabra que usa Rosas, refiriéndose a la constitución formal, dice la constitución es un papelito. Yo creo que Rosas, en realidad, cuando él se niega a dictar la constitución formal, es porque está construyendo la constitución real. Y que de alguna manera el Pacto Federal de 1831 es parte de la base de la construcción del Estado nacional moderno. Sí, en ese sentido, no es que Rosas se negaba, es que no hacía como hacían los unitarios, creer que el derecho crea la realidad. La realidad primero hay que crearla en base a la correlación de fuerza, en base a la construcción de sentido, y después hay que hacer esa norma jurídica que de alguna manera reconozca eso. Y de hecho es lo que él le contesta en la carta a Quiroga. Y 100 años casi se estuvo del 49 al 53, ¿no? De 1853. 1860, sí. Claro, digamos. Y esto tiene que ver centralmente con el cambio de proyecto, ¿no? Digamos, porque hasta la llegada del peronismo, en realidad, cuando empieza a cambiarse la constitución material de la Argentina, y bueno, esa constitución material empieza a cambiarse en la década del 30, porque hasta ese momento ninguno, aun cuando había habido cambios políticos sustanciales con la llegada de Irigoyen, ninguno se planteaba una sustitución del verdadero proyecto de país, que era el modelo agroexportador. Es la Constitución de 1853-60 tiene que ver con la consolidación de la oligarquía terrateniente y porque Sampay decía, no siguiendo a Marx, no siguiendo a Aristóteles, que constitución y clase dominante son lo mismo. A partir de esa construcción y esa consolidación de la clase dominante, se construye ese modelo, ese proyecto de país, que era una dependencia absoluta del Imperio Británico, ¿no? Aceptar mansamente la división internacional de la producción y el trabajo de acuerdo a los intereses británicos. Y eso es lo que regula la Constitución del 53. Por eso, por un lado, no es una constitución democrática, aunque a nosotros nos digan lo contrario. De hecho, no menciona una sola vez la palabra democrática, y cuando habla del régimen de gobierno habla de representativo republicano y federal, no porque no existiera en aquel entonces la palabra democracia, sino porque realmente le tenían desconfianza. Plantea la libre navegación de los ríos, que era un reclamo británico por el cual se bloqueó a la Confederación conducida por Rosas. Plantea el tema de la propiedad privada en términos absolutos, que esto después es complementado poco tiempo después con el Código Civil dictado por Vélez, en donde la propiedad se prueba solamente por los papeles, no por la posesión. Con lo cual está claro que en un bufete de abogados de leguleyos porteños termina probándose la propiedad mucho más que la pertenencia que podían tener los pueblos originarios, los gauchos, ¿no? De ese ranchito que tenía Martín Fierro, uno no se lo imagina con papeles, o no se imagina a Martín Fierro contratando a un abogado para que pruebe con papeles la propiedad de su rancho. Es así que ese modelo, con muchas otras cuestiones que hacen al constitucionalismo liberal, es el modelo que tiene una correlación con el proyecto de país agroexportador, ¿no? Claro, un país para pocos. Un país para pocos, en donde esos pocos son muy ricos y la mayoría la pasan mal, ¿no? Si alguien tiene dudas, generalmente los periodistas hacen como una especie de alarde de esa época de oro de la Argentina. Sí, era una época de oro si vos vivías en el palacete que es el Palacio de San Martín de los Anchorena, ¿no? Exacto. Pero trabajo enfrente. Si vos vivías en
qué sé yo, digamos, en el campo, haciendo faena de campo, no tenías absolutamente ningún derecho y el patrón hacía con vos absolutamente lo que quería. ¿Esto es cuando empieza a ponerse en crisis? Empieza a poner en crisis en el momento en que entra en decadencia la potencia imperialista dominante, que entra en decadencia Inglaterra, a partir de sobre todo de la Primera Guerra Mundial. Y entonces es cuando empieza a darse la industrialización por sustitución de importaciones. Y eso genera el cambio de la base de la Argentina, ¿no? Empiezan los trabajadores fabriles, que hasta ese momento no eran una porción minoritaria del pueblo de la Argentina. Ese proceso de industrialización, que después con el peronismo va a dejar de ser por sustitución de importación y va a pasar a ser una estrategia, de hecho contenida en el primer y el segundo plan quinquenal, es lo que hace, más la decisión y la construcción política, que simbólicamente lo podemos poner el 17 de octubre, construye la necesidad de generar la discusión sobre una nueva constitución, porque la vieja constitución, aún en la interpretación más revolucionaria que pudiera hacerse de esa constitución, era un corset para las aspiraciones y los sueños de los argentinos. Y perdona, Gonzalo, ¿cuánto le tardó a Arturo Sampay escribir la constitución y pensarla? No, realmente no fue mucho. ¿O ya la venían el justicialismo la venía trabajando desde antes? No, había sí discusiones, había debates sobre la necesidad de una constitución. Uno de los que presenta la necesidad de la constitución y presenta hasta un proyecto es John William Cook, que era un joven, por aquel entonces era un joven diputado, ¿no? Que casi con la edad reglamentaria entra 27, ¿no? al Parlamento, creo que 24. 25 recién cumplido, casi 26. Claro, sí, 24. Él entra de diputado más por influencia del viejo, que había sido canciller en la revolución que hoy se cumple el aniversario, hoy 4 de junio. Exacto. En 1943, y Juan Isaac Cook había sido canciller de esa revolución y por eso él apoya y él entra por el lado de los radicales, aunque ella estaba en pleno proceso de revisión de su mirada, incluso de la historia, ¿no? Digamos. Pero bueno, es decir, existe un movimiento previo de discusión y como igual que ahora, igual que siempre, había un montón de gente que decía no es la oportunidad, ¿cómo vamos a tocar la Constitución? Porque si hay algo que han instalado los liberales en el pensamiento jurídico es que la Constitución es como los vinos, mientras más añeja es mejor. Sí. Y esto es lo contrario de lo que sucede en todo el mundo, ¿no? Digamos, realmente... Sobre todo en las sociedades que evolucionan. Y claro, tratan de no tener una Constitución pensada en tiempo que se tardaba una semana para ir entre Buenos Aires y Tucumán. Exacto. Entonces ahí es donde empieza a cocinarse, pero la redacción en realidad tuvo que ver con la convocatoria. Al principio Perón quería que la hiciera Figuerola, que es el tipo que había hecho el plan quinquenal, que Perón lo encuentra a Figuerola, que era un catalán que trabajaba en la Secretaría, en realidad en el departamento previo a la Secretaría de Trabajo y Previsión, y él había tenido un rol importantísimo en la construcción del plan quinquenal, pero lo que hace es un laburo de compilación, comparando a todas las constituciones del mundo, cuáles eran las más modernas, qué cosas interesantes había en ese estudio comparativo, pero no era un jurista preparado y formado como sí lo era, con una fuerte crítica del Estado liberal como era Sampay. Y ahí es que Sampay es puesto en funciones, digo, formalmente por el partido, materialmente por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Domingo Mercante, que a su vez era el presidente de la Convención Constituyente y por lo tanto toda su sapiencia de jurista la pone al servicio de la construcción de esa Constitución y prácticamente el proyecto que manda él es el proyecto que se termina votando. Muy bien. Creo que podemos sacar un par de cosas en limpio, Román, que es uno, para qué es una constitución y
que va muy de la mano con el proyecto de país, las constituciones. Otra de las buenas aclaraciones que hizo Marcelo fue lo que se le cuestiona mucho a Rosas, el tema de la constitución. Y bien dice Marcelo, era primero hay que construir la realidad. Y ahora que estamos hablando de cómo se llegó a conseguir la asamblea para una posible reforma, ¿qué situación tanto nacional como mundial dieron las condiciones para poder discutir eso para adentro? ¿La decadencia solo de ciertos imperialismos? Porque la hace a partir de luego del 45. ¿En qué situación estaban que se pudo torcer la discusión política para llegar a una asamblea que dé una reforma? Sí, como bien dice Perón, la verdadera política es la política internacional. Por eso es importante pensar cuál es el marco en donde se desarrolla no solamente la Constitución, sino el conjunto del proyecto del peronismo. Claro, te hago esa pregunta porque me imagino que, como bien decís vos, los liberales no querían saber nada. Sí, primero, digamos, ¿cómo le tocó la discusión? Hablemos de imperios, digamos, para hablar de la cuestión mundial. Es un mundo que sale de la Segunda Guerra Interimperialista, o también llamada Segunda Guerra Mundial, o mayormente llamada Segunda Guerra Mundial, en donde sale muy herido de eso, ¿no? La economía de lo que hasta aquel entonces era el centro del mundo, que era Europa, sale absolutamente destruida, y eso también implica un montón de cuestiones para las dos grandes potencias emergentes que disputan el sentido de lo político durante toda esa etapa de la que se la llamó de alguna manera la Guerra Fría, y esto implica una tensión tanto en la reconstrucción de Europa como en las disputas entre ellos, que permitió a los pueblos transformados en periferia una oportunidad que no significa que sea aprovechada, porque no todos los países de Latinoamérica tuvieron el peronismo, y sin embargo la coyuntura mundial fue para todos igual. Lo que sucedió en la Argentina es que se dio la confluencia de ese proceso mundial, pero también de un montón de procesos nacionales, entre ellos una reformulación de las clases trabajadoras a partir del proceso migratorio interno, una transformación desde adentro del propio Estado, del sector más lúcido del Estado, que fueron en ese momento las Fuerzas Armadas, que se dieron cuenta que hacía falta, en base a su propia formación militar, un país industrializado, y que con ese país agroexportador realmente no tenían condiciones para hacer una guerra con nadie, ¿no? Digamos. Entonces, desde ese lugar y en esa confluencia se fueron dando condiciones con un pueblo movilizado en la pelea por sus derechos. Por eso pongo simbólicamente en el 17 de octubre el tema de la partida de nacimiento del peronismo, porque es el pueblo movilizado en la calle que decide el rumbo de la historia, que rompe con eso que ya prácticamente estaba Perón preso. Algunos dicen que es una guerra psicológica, pero si uno lee la carta de Perón a Evita desde Martín García, en donde le dice: negrita, no voy a pedir el retiro, sí. A mí no me suena a una guerra psicológica muy efectiva, un tipo que estaba, no digo derrotado en términos morales de pelea, pero sí con la idea de que claramente estoy había cansado perdido. Y grande para esto. Políticamente la había perdido hasta que se manifestó el pueblo. Hasta que el pueblo se puso en la calle y construyó una transformación histórica que da las condiciones para esa nueva constitución. Claro, esa la palabra, a mí me interesa mucho siempre conocer de estos asuntos, de las condiciones, cómo se generan las condiciones para que se den. Porque está la situación internacional, la situación nacional, y justo acá tenés gente lúcida como la que menciona Marcelo, del ejército, que busca otro modelo de país, y tenés cuadros que los podés anexar a un proyecto de país, como Sampay, es cómo se generan esas situaciones y cómo se aprovechan la lucidez de estas personas para terminar generando una reforma constitucional. Roma. ¿Cómo fue el llamado a la convención constituyente?
esta constitución que es sin duda una constitución desaparecida, que es una constitución de la cual no se habla, es una constitución que no se enseña en la Facultad de Derecho, se hace apenas algunas menciones, y dentro de esas menciones se menciona dos cosas, para invalidarla, para no discutirla, ¿no? Digamos, se menciona por un lado el tema de que fue mal convocada, y se menciona por otro lado que fue nada más que para la reelección de Perón. Estas son las dos cosas que se dicen, claro. Lo que dice un profesor de Derecho Constitucional, que en general son todos liberales, ¿no? Digamos, por lo menos en la UBA, parafraseando al Evangelio, es mucho más difícil que entre un peronista de profesor de Derecho Constitucional que entre un camello. No un camello. Sí. 30 camellos por una entera. El ojo de una aguja, sí, sí. Pero bueno, veamos esas dos cosas. Fue mal convocada y fue solamente... La segunda es la más fácil de refutar, ¿no? Digamos, si solamente hubiese sido por la reelección de Perón, con cambiar el artículo 78 que permitía, que habilitaba la reelección, estaba. Entonces no había que cambiar toda la Constitución y volver a la Constitución del 53. Con cambiar un artículo, suficiente. Digo, esto obviamente no es así, digamos. Y la otra cuestión tiene que ver con cómo fue convocada, ¿no? Antes de esa había habido dos reformas, en realidad tres, una abiertamente inconstitucional, que es la del 60, porque lo que decía la Constitución de 1853 es que no podía ser tocada por 10 años. Y cualquiera que sabe matemática, 1860, 1853, no dan las cifras. Entonces, ¿qué artilugio hacen los constitucionalistas? Dicen que el poder constituyente originario dura del 53 hasta el 60. Las los otras efectos dos son del 66 y del 98, que habían sido convocadas en base al artículo que habla de la convocatoria de una convención constituyente, que dice que tiene que ser votada la convocatoria por 2/3 del Congreso. Y no aclara si es 2/3 de la totalidad o 2/3 de los presentes, ¿no? ¿Qué interpretación hace el peronismo de aquella época? Es que es 2/3 de los presentes, ¿no? ¿Qué interpretación hacen los detractores de esta constitución? Que es 2/3 total. El peronismo tenía 2/3 de total en diputados. Tenía 2/3 de total. Es decir, tenía que esperar unos días que se repusiera un par que estaba enfermo o que habían faltado, y con eso tenía la convocatoria. Lo que pasa es que hasta ese momento, las reformas anteriores, en ninguna se había dicho expresamente, si bien una lo tiene, otra no lo tiene, que era 2/3 de la totalidad. Acá hay un estudio muy interesante de un compañero amigo, que es el doctor Cholvis, que estudia precisamente cómo fueron las convocatorias anteriores y por qué en esa convocatoria nadie discutió en principio que hacía falta 2/3 de la totalidad. Uno puede decir, bueno, esto es una interpretación capciosa de los peronistas. Ahora, la mayoría de nuestros constitucionalistas se mojan de emoción frente a la jurisprudencia y a la doctrina norteamericana, porque de alguna manera es el modelo de esa constitución del 53. Pero en este caso parece que se olvidaron que dice la doctrina y la jurisprudencia norteamericana, que dice que con el quórum se garantiza el piso, con lo cual es 2/3 de los presentes. Esto lo dice tanto la doctrina como la jurisprudencia norteamericana. Con lo cual... a llorar al campito. A llorar al campito, y realmente esto, uno podría decir, era más prolijo hacerlo por las dudas. Digo, en realidad las dudas hubieran aparecido siempre por otro lado, porque si hay algo que tiene la derecha en la Argentina, es que es legalista al extremo en una interpretación restrictiva de los derechos de la Constitución cuando es oposición, y cuando el gobierno quiere meter en comisión dos jueces de la Corte Suprema. Es un mamarracho jurídico insostenible. Digo, esto también pasa... Y decretos a mansalva. Con la convocatoria en general, en Derecho Constitucional, se enseña que, bueno, lo que decía la Constitución, esos derechos que decía de los trabajadores, que decía la Constitución, se solucionaron con la inclusión del artículo 14 bis, ¿no? Con el 14 bis ya está todo solucionado, todo el constitucionalismo social está en medio artículo. Uno, meter toda una constitución en medio artículo ya parece como imposible, pero además, en un otro ataque de amnesia que tienen nuestros constitucionalistas,
Se olvidan que esa convención constituyente fue convocada por una dictadura militar. Es decir, no fue convocada ni por 2/3 de los presentes, claro. O en todo caso, que crean que los 2/3 que hay que juntar es un jefe de la Marina, un jefe del Ejército, y con eso ya tienen 2/3. Sí. Digo, claramente esa convocatoria es nula de cualquier nulidad, así como no lo es la convocatoria de la Constitución del 49. Muy bien. Hasta ahí, Roma, ¿cómo se llevó la convocatoria? Ahora, Marcelo, ¿cómo se pensó, cómo se discutió para adentro los cambios de una Constitución como la del 53 a una del 49? En realidad, la otra vez en una charla en La Plata, un compañero, no me acuerdo si estábamos presentando el libro o qué, pero un compañero decía, tenemos que pasar de esa Constitución para todos, que era la Constitución de 1941, a una Constitución entre todos, ¿no? Una cosa muy interesante tomando el constitucionalismo popular latinoamericano y la participación popular en la redacción. En ese momento no era esa la idea, y eso se construyó a partir de la cabeza de Sampaio, digamos, de alguna manera, y después el debate no fue un largo debate, entre otras cosas porque quien le sacó el cuerpo a la Convención Constituyente fue el radicalismo, que es el que había sacado después del peronismo, muy después del peronismo, porque el peronismo fue aplastante, la victoria en esas elecciones constituyentes. Esa oposición que configuraban el radicalismo se retira, dice, acá hay dos cosas, una que está mal convocada, pero eso lo podemos ver, pero además presentaron el tema de la reelección de Perón, la reelección no de Perón, la posibilidad de reelección, figura, sí, entonces sí. Directamente no discutimos, y se retiraron y no hubo discusión, con lo cual quedó solamente el peronismo, y se podría haber dado una discusión más larga, pero en general fue más bien expeditivo esa cuestión. Hubieron algunas discusiones en algunos artículos en particular. El artículo más discutido de todos fue el artículo 40, que es el artículo clave. ¿Por qué esta Constitución está desaparecida? ¿Por qué esta Constitución ni siquiera es discutida? ¿Por qué? Porque esta Constitución ni siquiera en la formación de los peronistas aparece como una cosa central discutir la Constitución. Yo creo que en parte hacia adentro del peronismo tiene que ver con una especie de, así como existe el síndrome de alpargatas sí, libros no, digamos, y en realidad eso nunca fue una consigna del peronismo, pero que aparece como una especie de poner la práctica por sobre la teoría, como si no fueran una cosa dinámica. Por el otro lado, digamos, existe también una cosa de... como lo institucional siempre sirvió para disciplinar al peronismo, un prejuicio hacia lo institucional. El peronismo no es legal. No, el peronismo fue legal y el peronismo dictó la mejor constitución de la Argentina a lo largo de toda su historia. Lo que es más comprensible es por qué del otro lado es negada esta constitución. Y tiene que ver con que esta constitución no solamente lo que hace es establecer una serie de derechos, lo cual es muy importante, derecho de los trabajadores, derecho a la ancianidad, derecho de los niños, digamos, la familia, toda una serie de cuestiones que enumeran un montón de derechos, sino que además de enumerar esos derechos, lo que hace es que dice de dónde va a salir la guita para que esos derechos se hagan, para que no sea un chamullo, para que no sea un curso bonito, papelito pintado, para volver a... Para hacerlo realidad. Para hacer una realidad efectiva, como dice la marcha, digamos. Entonces, eso, ¿dónde tiene el núcleo de esa Constitución? En los artículos 38, 39 y 40, que conforman el capítulo cuarto, que es el de la función social de las tres cosas, de la propiedad, del capital y de la actividad económica. ¿No? Esa función social es clave para entender por qué esa Constitución no puede ser discutida. Y ahí tiene que ver con el artículo 40, que fue el que más discusión y resistencia, aún adentro del propio peronismo, generó. O sea que si no tocábamos el capital, claro, la Constitución era bonita. Era bonita, sí, porque decía... De hecho, uno dice, ¿no son bonitas las cosas que dice el artículo 14 bis? Sí, son bonitas. Algunas jamás se implementarán. O alguno de ustedes vio
la participación de los trabajadores en las ganancias. No, en cambio, lo que tenía esa Constitución era precisamente... No, pero también el derecho a paro, el derecho a paro y el derecho a protesta, que está en el 14 bis. Incluso se ven afectados los docentes que hacen paro en la provincia de Buenos Aires, les descuentan el día. Entonces, ¿dónde existe el derecho de la protesta? Sí, claro. En un 14 bis. Nos pasa a mí cuando me tengo que sentar a hablar, a decirle, mirá que vamos a paro a tal día, le tenés que justificar a los compañeros y a las compañeras el día. ¿Y de dónde sacó eso? Y el 14 bis, le digo. O sea, ahí arrancá de la Constitución Nacional, que la Carta Magna... Tal cual. Es así. Quiero detenerme un cachito, si me permiten, en el artículo 40, ¿no? Digamos, lo primero que establece el artículo 40 es un principio de interpretación constitucional. Es decir, la Constitución se interpreta a partir del principio de justicia social. Y uno puede decir, bueno, palabritas lindas, cada uno lo interpreta como quiere. No, que eso sea una interpretación constitucional lo hace obligatorio para los jueces, pero además es tan un principio determinante como en el derecho laboral el indubio pro operario. O sea, en caso de duda, el juez tiene que fallar a favor de los trabajadores. Acá es lo mismo. Si hay, lo voy a plantear en términos polémicos, ¿no? Digamos, si hay un conflicto entre una huelga o una movilización por petición de trabajo y el derecho a la libre circulación. Si el criterio de interpretación de la justicia social, ¿cuál derecho tiene prevalencia? Está más que claro, ¿no? Sí, Digamos, está más que claro. Entonces, ese principio es clave, lo nombra también los dos artículos anteriores y lo vuelve a nombrar el 40. Después dice, como el peronismo no es una forma de comunismo, dice toda iniciativa, la iniciativa tiene que estar en manos privadas, aunque el Estado es un agente económico y el Estado tiene que intervenir en la economía. Y el Estado puede elegir en la intervención en la economía algún área específica que considere estrategia para trabajarlo en forma exclusiva. Es decir, que solamente pueda estar en manos del Estado. Pongo un ejemplo, por ejemplo, se hizo en aquella época que la principal fuente de energía era el petróleo, en ese momento el petróleo lo manejaba el Estado, ¿no? Dice, ¿cuál es el límite a esa libre iniciativa? El capitalismo logró sobrevivir un montón de años porque la zanahoria de la libre iniciativa es tremenda ahora la producción. Eso le permite gestionar las crisis del propio capitalismo. Con lo cual, esto era así, pensar que la industria se levanta, no desde una industria estatal y todo desde el Estado, sino la industria fundamentalmente estaba en manos del privado. Ahora, ¿cuál era el límite? El límite era el monopolio. Es decir, el límite es que eso no sea usado en prejuicio del conjunto del pueblo. Después la otra cosa que dice es que hay una sola cosa que siempre, sí o sí, tiene que quedar en manos del Estado. Y esta es fundamental para entender el de dónde va a salir la plata, que es la exportación y la importación. Eso tiene que, sí o sí, quedar en manos del Estado. ¿Qué es esto en términos de traducción de la política del peronismo? El IAPI, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. ¿Qué era ese instituto? Para explicarlo simple, para que lo comprenda todo el mundo, era un instituto que compraba las cosechas a precios, en pesos, a los precios nacionales y vendía en dólares a los precios internacionales. Con lo cual se eliminaba la intermediación. En aquel entonces 5 empresas se quedaban con la parte del león, de las cuales una era nacional, ponele, el resto eran todas empresas extranjeras. Hoy son 7, no hay ni una nacional, ni siquiera en los papeles nacionales. Sí. Digamos, ni la administración del comercio exterior. Que se quedan con la parte del león. Estas son las que en aquel entonces y ahora, y algunas son las mismas, se quedan con la parte del león de lo que produce la Argentina. En ese momento eso se quedaba al Estado. ¿A partir de qué? No solamente de la diferencia de que se pagaba en pesos y en dólares. Pagando en pesos y sostener los precios locales permitía que en aquel entonces, que la principal producción tenía que ver con el trigo, también tener a precios razonables para el consumo interno. Nosotros
del trigo sacamos el pan y el pueblo podía consumir pan a partir de ese precio. Bastante, puede ser que esto sea impensado en un siglo XXI, un IAPI. ¿Por qué? Porque con 12 años de un gobierno nacional y popular jamás se tocó ese interés. Se trató de hacer de otra forma, no digo que con el impuesto, mucho menos profunda que en esa manera. Se trató de hacer a través de las retenciones. Las retenciones fueron un método introducido por Frondizi en su momento y que era una manera de participar. Esto en última es cómo participamos todos en lo que nos dio la naturaleza, que es ese enorme territorio productivo. ¿Por qué solamente se lo quedan algunos ese enorme, el beneficio, la producción, los beneficios de la producción de ese enorme territorio fértil que es la Argentina? Y bueno, digamos, hay que encontrar la manera de participar. El primer peronismo encontró el peronismo del 73 no restableció el IAPI tampoco, y el peronismo de principio del siglo XXI encontró la idea de las retenciones, ¿no? La idea de las retenciones es una forma, y también en cada lugar, en cada tiempo, tiene que ver con la correlación de fuerzas, ¿no? Porque no nos olvidemos que cuando se quiso aumentar las retenciones, se quiso tocar el 3% de la renta extraordinaria agraria en la Argentina, incendiaron el país, ¿no? Todo el país, huelga, tirando leche, tirando piquetes por toda la zona sojera. Y además, hoy, a diferencia de aquel entonces, que nosotros consumíamos lo que se exportaba, lo que hoy se exporta no lo consumimos, ¿no? Que es la soja. Claro. Entonces, ahí hay algunas diferencias. Yo digo, explicar esta Constitución no quiere decir que lo que tenemos que hacer solamente es volver a ponerla, pero trato de explicar... No, por eso te pregunto si un IAPI podría funcionar hoy en un siglo... Yo creo, y esto lo hago a título personal, y es una de las cosas que nosotros planteamos como organización Descamisados también, es que es necesario nacionalizar el comercio exterior. ¿Cuál es la forma de nacionalizarlo? Y no sé si es estrictamente el IAPI, no sé si va a tener el mismo formato. Sí, no digo... La nacionalización del comercio exterior hoy es un imperativo para que... Como eje programático tiene que estar sí o sí. Para hacer lo que Perón decía, que el chorro en vez de ir para afuera, vaya para adentro. No hay otra forma de que crezca la Argentina. El chorro de agua, vamos a especificar, porque después dicen acá, hablan del delito. La manguera tiene que, en vez de poner todos los recursos para afuera, la manguera de los recursos tiene que ir para adentro. Antes de profundizar eso que bien vos preguntabas con el tema de las cuestiones en la actualidad, profundizar un poco lo que veníamos hablando, dejémoslo eso para el final. Sí, me encantaría. Y seguir profundizando los verdaderos cambios del 49. Termino con el artículo 40. Además de eso, dice, el Estado debe ser dueño de los recursos estratégicos, ¿no? Los recursos naturales, todos salvo los vegetales, porque en ese momento no da la correlación de fuerza para apropiarse de la tierra, ¿no? Entonces, dice, salvo los vegetales, deja fuera de eso a la renta agraria. Si bien se toca la renta agraria a través de la nacionalización del comercio exterior, no le expropia la tierra. Después dice, los servicios públicos no solamente son con respecto a los recursos naturales, dice, son del Estado y tienen que repartirse en su utilidad con las provincias, respondiendo al principio del federalismo. Al revés de lo que dice la Constitución del 94, ¿no? La Constitución del 94, atrás de esa Constitución, hay un proyecto neoliberal, lo que hace es decir, los recursos son de las provincias. Entonces vos decís, uy, qué bueno, qué federal, qué progresista, qué, no. Lo que hacía era que grupos económicos transnacionales, y esos son las petroleras, las mineras, se sentaran, en vez de con el Estado Nacional, con su espalda más grande, con una pequeña provincia que paga sueldos que esas multinacionales son un chiste. Pueden golosinar más. O sea que Rivadavia era más justicialista que el compañero del 94. No, para discutir. En principio está dale vuelta. Está salvado. Bueno, volvamos y el último párrafo, o los dos últimos párrafos, dice, los servicios públicos no solamente son del Estado, sino que no pueden ser concesionados. Es decir, no puede ser un negocio
los servicios sociales, el gas, el agua, el luz, no pueden ser un negocio. Hoy nosotros le estamos pagando la renta a los amigos de Macri, los internos y los externos, ¿no? Digamos, y por eso nos cuesta cada día más meter una mano en el bolsillo para poder pagar la luz, el gas. Andamos apagando todas las luces, que no, si tenemos frío nos empochamos, pero claramente porque eso hoy ha sido un negocio. Y entonces dice, no, eso siempre tiene que estar en manos del Estado, pero además dice, establece en el último párrafo un criterio de cómo deben ser nacionalizados las que aún, ya en esta época había varios que ya estaban nacionalizados, cómo tienen que ir a manos del Estado. Dice, el criterio no es pagar el precio de mercado, ¿no? El criterio es pagar lo que efectivamente pagaron, ¿no? En el caso de las privatizadas nuestras, ellos compraron papelito de colores de la deuda al 15 o 20% de su valor y lo cobraron como al 100% de su valor, con lo cual lo que pagaron es mucho menos que lo que realmente figuraba que valían las empresas. Y dice, pero no solamente por lo que pusieron menos la amortización, ¿no? Uno cuando compra un coche en una empresa, el valor del coche en una empresa después de 3 años no es exactamente el mismo que cuando lo compró, ¿no? Esos valores se van amortizando. Y además, dice, y menos, además el valor de lo que puso, menos la amortización y menos la tasa de sobreganancia que pudo haber tenido sobre una tasa de ganancia razonable para una empresa de esas características. En síntesis, si nosotros hoy le aplicáramos a las privatizadas la Constitución de 1949, esto no es un programa revolucionario de la clase trabajadora, fue durante 6 años la ley máxima de la Argentina. Sí. ¿No? Digamos, si le aplicáramos eso, todas esas empresas volverían inmediatamente a manos del Estado y dejaría de ser un problema para nosotros como pagamos el gas, la luz y... Sí, los servicios esenciales para vivir. Por eso algunas cosas de esa Constitución nos quedan en el pasado, pero también nos quedan en el futuro. Quizás tenemos que construir la correlación de fuerza necesaria para hacerlo, porque no creamos que este artículo 40 se hizo sin intención, ¿no? Primero hubo debate adentro de la propia convención, pero además todas las embajadas extranjeras lo llamaron a Perón para decirle, loco, ¿qué están haciendo? ¿Qué pasa, flaco? ¿Qué pasa, flaco? Te estás barreando. Sos muy pillo, loco. ¿Qué te estás quedando con la vida? Y entonces Perón lo convocó a Sampay. Sí. Sampay se reunió primero con aquellos que fueron parte del pensar que fueron Scalabrini Ortiz y García del Río, y creo que José Luis Torres también, y fue ahí y le dijo, no, ya está, ya lo probamos, y Perón dijo, no, llegué tarde, les dijo a las embajadas, ya no lo puedo parar, ya está. La convención es soberana, ¿no? Digamos, ahí hay dos interpretaciones. La menos peronista es que lo pasaron a Perón, y la más peronista es que Perón hizo todo el show para decirle, y ya está. Que muy parecida a la nacionalización de los ferrocarriles. Sí, claro, digamos. Son ese tipo hacía ese tipo de juego. Claro. El arte de la conducción. ¿Te parece también profundizar en alguna otra de las reformas del 49 para luego ir al presente? No sé si vos querés contar alguna que además del derecho del trabajador. Sí, yo creo que... Lo que vos creas que fue... Para mí lo sustancial... O por lo menos cuál es la diferencia... Es que no hay una diferencia, hay una crítica, en todo caso también dejar a salvo esa crítica que dice la Constitución del 49 no tenía el derecho de huelga. Y es cierto, no tenía el derecho de huelga. Esto se justifica, y de hecho lo plantea expresamente Sampay, diciendo, bueno, estamos hablando de un Estado que defendía la justicia social, que tiraba para el más débil. Ahora, está claro que no estuviera en la Constitución no significa que no estuviera en la ley. De hecho, el derecho de huelga siguió funcionando con rango legal durante todo el gobierno peronista. O sea, no es que prohibía la huelga, lo que no hacía, no le daba rango constitucional,
porque en el marco de ese ordenamiento jurídico aparecía no como la cuestión principal de lucha, sino como un empoderamiento de los trabajadores que estaba muy por sobre de la lucha de resistencia. Sin embargo, durante el peronismo hubo huelgas, ¿no? Algunas más legítimas que otras, pero las hubo, y sin duda que eso no estaba expresamente prohibido, ¿no? Digamos, sino que estaba permitido en rango legal. Después, los derechos de los trabajadores tienen que ver con el decálogo que ya previamente había aprobado el peronismo como simbólico y que habían surgido de la pluma de los propios trabajadores, y eso es lo que eleva a rango constitucional el peronismo, digamos. En realidad, muchos de esos derechos nosotros hoy los naturalizamos. Por ahí por las redes hay un meme diciendo, bueno, ahí tenés se acerca junio, tenés el aguinaldo. Una enorme oportunidad de rechazar, de mostrar tu rechazo visceral por el populismo y por el peronismo, rechazando tu aguinaldo, ¿no? Digamos. Nosotros naturalizamos todas esas conquistas que se dieron en aguinaldo, las vacaciones, la propia construcción de los sindicatos, la gratuidad de la enseñanza universitaria, que no fue en la Constitución, sino que fue un decreto creo que de septiembre del 49 mismo. Sí. Muy bien. Roma, quería decir algo en especial. Quiero, antes de llegar a la actualidad, me gustaría pararme en el 94, Marcelo. 25 años, ya que estamos con los 0,05 que son mágicos. Sí. Tengo una pregunta. Cuando se discute... Mucha quiniela. No, hay gente que se arroga esta constitución con la cual nos estamos rigiendo actualmente, ¿no? Uno es Barrio Nuevo, otro es el Cotino Silia, son los grandes pensadores de este momento. Buena gente. Un país con bueno, muchachos. Bueno, muchachos. 2 años. Que le mandamos un saludo porque nos debe estar escuchando por los teléfonos, el Coti. Se llegó a discutir algo de esta constitución del 49 para la del 94, o siguió estando oculta y silenciada en ese momento. Yo tenía 6 años, te digo, en ese momento. Yo tenía 29. La Constitución de 1994 es una constitución del modelo liberal. ¿No hubo un compañero o una compañera que dijera, muchacho? No, hubo montones de compañeros, que después se demostraron compañeros. Creo que una de las actitudes dignas fue de Jaime de Nevares, el obispo de Neuquén, si no recuerdo mal, que se terminó retirando de la convención. Hubo algunos que plantearon cosas interesantes, por las cuales de alguna manera se compensan algunas de las cuestiones más neoliberales, como la introducción con rango constitucional de los tratados de derechos humanos. Pero en general esta constitución fue hecha para ir en contra de la democracia participativa, a ver, yo quiero ser muy claro, digamos, en términos simbólicos de esa Constitución. La Constitución de 1853-60 tiene como sujeto al ciudadano, ¿no? Aunque ese ciudadano no sean todos, pero el sujeto es el ciudadano. La Constitución del 49 tiene como sujeto, lo que introduce, que no decía la otra Constitución, es la idea de trabajador, no en contra del ciudadano, pero es el eje. La sola clase de hombre. Los que trabajan. La Constitución de 1994, el sujeto que introduce es el consumidor. ¿No? Algunos lo ven como progresista eso, ¿no? De los derechos del consumidor. Yo creo que es la decadencia del capitalismo. Uno vale por lo que tiene o por lo que consume. Si no consume y no tiene, no vale, ¿no? Digamos, de alguna manera, me parece que aun cuando sea planteado los derechos del consumidor, en la Argentina lo que hay que plantear es que todos puedan vivir dignamente su trabajo, más que ser consumidores, ¿no? Hay hasta una cuestión filosófica. Esa Constitución del 94 fue hecha también por un acuerdo político que le dio una especie de pulmotor al radicalismo, que en aquel entonces era una posición descafeinada que le votaba muchas cosas al peronismo de la traición encarnado
en Menem, que era el que aplicaba el plan de la oligarquía. Muy actual todo, ¿no? Sí. Pasamos al presente. Sí, lleguemos ahora, al 2019. ¿No? Sí. Bueno. Más que nada aprovechemos ¿Qué condiciones? ¿En qué condiciones? Un representante. Claro, exactamente, aprovechando a alguien con responsabilidad política, te referís. Representante no soy de nada. Claro. Por lo menos secretarios generales porque te han reconocido. Sí, nosotros en general dentro de la organización tratamos de no usar ni la palabra representante ni la palabra referente, ¿no? Porque referente es aquel, representante es el que representa a otro, ¿no? Digamos. Y referente es aquel al que todos miran para ver lo que hace. Nosotros preferimos la palabra responsable. Responsable es aquel a que sus compañeros le dan una responsabilidad y que la tiene que llevar a cabo y le tiene que dar cuenta a su compañero de esa responsabilidad. Nosotros usamos la más palabra directo, no, y aparte es donde está realmente el poder, digamos, de dónde emana el poder. Yo tengo una responsabilidad frente a mis compañeros. No soy ni el representante ni el referente. Muy bien. ¿En qué hoy día alguien que como Marcelo, que tiene justamente la responsabilidad de conducir compañeros, ¿en qué situación está la militancia para discutir esos temas? Ya veo que la correlación de fuerza, estamos muy distantes de eso, a pesar del reflujo a nivel global de los nacionalismos. Si vos te referís a la cuestión de la Constitución, yo creo que nosotros... Pensar en términos grandes, más de ejes programáticos. Sí, yo creo que nosotros tenemos la necesidad de discutir el país en el que queremos vivir. Y aún hacerlo desde este momento de destrucción de la Argentina. A mí no se me escapa que vamos a gobernar, pues yo estoy convencido de que en octubre el peronismo va a vencer a la derecha liberal de un modo contundente. Pero vamos a gobernar sobre un país hecho escombros y vamos a gobernar sobre esos escombros que además de ser escombros son un terreno minado. Es decir, vamos a tener que reconstruir nuevamente la Argentina, porque si hay algo que es mucho más fácil que construir es destruir. Y por eso el próximo gobierno va a ser un gobierno de reconstrucción, un gobierno muy heterogéneo en sus planteos, muy heterogéneo en su composición, con distintos proyectos conviviendo, como fue el gobierno de Duhalde en el 2002 y como fue el gobierno de Néstor en el 2003. Nosotros no éramos parte de ese gobierno de Duhalde, sí, después fuimos parte, que nos sentimos parte, ¿no? Digamos, de ese gobierno de reconstrucción a partir de Néstor Kirchner, que cambió el eje de la hegemonía, ¿no? Y nosotros vamos a tener que dar una disputa de sentido por la hegemonía. Si yo quiero que todos estén adentro, ¿no? Digo, y yo creo que eso es lo necesario para ganar. Unidad hasta que duela, dicen por ahí. Digo. Ahora, después yo quiero pelear la hegemonía. Y para pelear la hegemonía hay que tener claro un proyecto de país. Una de las degradaciones que ha sufrido la militancia es que parece que la militancia solo se encarga de discutir nombres, ¿no? Va fulano, va mengano, qué hace Massa, qué no hace Massa. Pareciera como que toda la atención estuviese nada más que en los nombres. Y yo creo que es necesario discutir el proyecto de país, formarse políticamente para entender cómo es el gobierno de reconstrucción, pero también para entender que adentro de ese gobierno de reconstrucción nosotros tenemos una palabra para decir en qué Argentina queremos vivir, ¿no? Yo quiero una Argentina que en muchas cosas se parezca a esa Argentina de 1949, ¿no? Digamos, en el sentido de que las riquezas sean para que nos repartamos entre los argentinos, que sea un país industrializado. Bueno, vamos a partir de una destrucción de la industria que hizo este gobierno. Bueno, no va a poder ser de un día para el otro un país que profundiza su industrialización hasta que discute qué tipo de industrialización, ¿no? Porque yo también quiero discutir qué tipo de industrialización. Sí. Una de las cosas que pasó durante los 12 años de nuestro gobierno, que para mi generación fue los más felices 12 años de
de mi vida militante y no militante, ¿no? Digamos, es el tema de que la reconstrucción o el eje de la reconstrucción del aparato productivo se hizo con una industria que fue el ícono de esa reconstrucción, que fue la industria automotriz, ¿no? Digamos, que hoy está produciendo al 30% de lo que estaba durante el kirchnerismo. Sí. Tiene que ser sobre la industria automotriz que se reconstruya, porque la industria automotriz tiene una particularidad, que es que el 60-70% de la industria viene de afuera. Sí. ¿No? Digamos, es una forma ensamblamos, ¿no? De ensamblaje, ¿no? Digamos, parece una maquila, digamos. No quiero decir con esto, está claro que da trabajo a mucha más gente que el campo. Totalmente. Aún con ese. Pero lo cierto es que tenemos que ver y discutir y pensar cuáles son los ejes, desde dónde tenemos que pilotear ese proceso de reconstrucción ¿Y tiene productiva. Lugar? Ahora, yo quiero, primero, quiero que ese 30 se transforme en un 100 y después discutimos. Y Marcelo, por lo que nosotros vemos, ¿viste? A veces discutimos, nosotros tenemos una posición muy, muy parecida y cuando lo charlamos con compañeros de militancia, pareciera que no es el tiempo. Pareciera que primero es ganar. Lo importante es ganar y como sea. Que eso... Yo creo que es así, es importantísimo ganar. No. Hay que construir una alianza tan grande que... ¿Pero cuándo podemos hay que sacarle al enemigo todas las cosas, pero... Porque con 4 años no alcanza. Pero también hay que discutirlo. Hay que ganar y discutirlo al mismo tiempo, porque cada ampliación de la alianza significa inclusión de intereses diversos adentro de la alianza. Y esto hay que estar dispuesto a pelear. Aquel que dice que no es tiempo de discutir nada, y digo, ¿cuándo va a ser el tiempo de discutir nada? Cuando estemos ganando, si no vamos a ganar, si no... Sí, pero parece que la discusión está más, como vos decís, en los nombres que en los modelos. Que los modelos. Yo creo que la tarea de la militancia es discutir menos los nombres, pensar a la política menos por la televisión, ¿vos ves que discute la militancia? Menos por las redes sociales y empezar a construir un sentido. Yo creo que hay de todo. Hay militancia que no discute, ¿y cuestiona? Está acostumbrada a no cuestionar nada, que está acostumbrada a una especie de cholulismo militante donde lo mejor es sacarse una selfie con alguno de lo que aparece por televisión. Con algún jetón, con lo que en particular es con lo que aparece por televisión, ¿no? Digo, porque no importa si conduce a uno o conduce a miles, no, lo importante es que aparezca por televisión, entonces me saco una foto y lo publico en mi Instagram o en mi Facebook. Y parece que la militancia fuera eso. Yo apuesto a construir otro tipo de militancia, ¿no? Una militancia que se forme políticamente, que tengan claro cuál es el proyecto, que tengan claro también las estrategias, los tiempos, todas esas cosas son constituyentes de la política. Ahora, no puede ser la militancia un sindicato de aplaudidores. Eso no puede ser la militancia. Nosotros, una de las deudas pendientes, si hay algo bueno que tuvo el kirchnerismo, es que nos permitió recuperar la política como herramienta de transformación. Ustedes que son bastante más jóvenes que yo, no vivieron los 90 y lo duro que eran los 90, donde el nivel de apoliticidad de nuestro pueblo era infinitamente más grande que ahora. Uno no le podía explicar a un pariente, a una tía gorda, qué era esto de militar. Y yo decía, te la estás llevando con pala. Le digo, no, pongo plata todos los días. Bueno, pero ¿sabes qué pasa, Marcelo? Que hoy la despolitización pasa en la foto con él o la candidata. No. Porque yo prefiero que saca de lado un montón de compañeros y compañeras valiosas. Yo prefiero que se saquen una foto antes que la política le importe un rábano, ¿no? Y eso es un paso. ¿Me alcanza con que se pongan una camiseta política? No. Además de la camiseta, hay que generar contenido. El peronismo es un proyecto de país. El peronismo no es nada más que una camiseta de River y una camiseta de Boca. Es mucho más que eso, hay que darle contenido. Pero primero ponete la camiseta. Primero ponétela la camiseta. Está bien, es un paso adelante. Por eso digo, yo lo comparo con los 90. Yo cuando comparo con los 90, la indiferencia era absoluta. Hoy tampoco es que todo el pueblo argentino está incendiado discutiendo cosas políticas, pero hay un nivel de politización mucho más grande. Y yo creo que es producto
de esta cosa que decía Néstor, de no dejar las convicciones y las banderas en la puerta de la Casa Rosada a la hora de gobernar. Le volvió a dar sentido a la política. Ahora, también construyó una militancia muy de arriba para abajo. Y yo creo que tiene que construirse al revés. Es interesante eso, sí, eso para... Pero teniendo en cuenta que ya estamos en hora de Roma, es muy interesante lo que estamos discutiendo ahora con Marcelo. Y te invitamos en una próxima oportunidad, no solo a hablar de algún libro tuyo, como el que ya venimos hablando, que querés mencionar algo de eso. ¿Del libro dónde lo podemos conseguir, Marcelo? El libro está editado por la editorial Punto de Encuentro, así que se puede conseguir en la librería de la editorial, que queda en Avenida de Mayo y... Hermosa librería. Y Lima. Y Lima. Sí, hermosa librería. ¿El de América? El de la independencia americana, que se llama Independencia, el hecho maldito del país colonial, ese lo editó la cooperativa editorial de Azucena, que no tiene una distribución, así que en las presentaciones o en Mercado Libre, o sea, por esos circuitos puede andar, más que no tiene una librería en donde lo buscar. Muy bien, te invitamos a hablar de alguno de esos libros, Marcelo, y a discutir alguna de estas cuestiones como la de cómo construir política. Sí, porque vamos a volver, yo también creo en eso, estaría bueno discutir el para qué, ¿no? Eso. Y el cómo. Y el cómo. Así que, bueno, ¿qué te pareció, Román? Me encantó el programa, Marcelo, muchas gracias por el marco teórico, el marco histórico, y por lo que nos dejaste, los conceptos que nos fuiste dejando a través del programa. Muy, muy bueno. Lo disfruté mucho. Lo mismo, Marcelo, muy interesante el programa. Muchas gracias por aclararnos varias cosas. Muy bien, gente, nos vemos la próxima. Ya saben, todas las redes sociales, Tarea Fina TV en todas ellas. Sí, Instagram, Twitter y Facebook. Exactamente. Así que nos vemos la próxima. Muchas gracias.